Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Ortopedia 101. En esta oportunidad voy a hablarte sobre una de las tumoraciones que afectan el sistema osteomioarticular. Muy en especial te voy a hablar sobre el osteosarcoma y conocer precisamente los aspectos básicos de esta entidad. Por concepto, el osteosarcoma es un tumor maligno caracterizado por la formación directa de tejido óseo o osteoide a partir de células tumorales. Es el tumor óseo primario maligno más frecuente y representa aproximadamente el 20% de los casos que presentan tumores óseos malignos. Tiene una presentación bimodal y ocurre con mayor frecuencia en las extremidades. Al hablar de la epidemiología de los pacientes que sufren osteosarcoma, tenemos que decir que su incidencia es de 3,4 casos por millón de habitantes al año en los Estados Unidos de América. El 75% de los pacientes son diagnosticados por debajo de los 25 años y tienen una edad promedio por lo general de 20 años. Afecta con una ligera mayor predilección por el sexo masculino. Aproximadamente un 20% de los casos ya tienen metástasis en el momento del diagnóstico y del 70 al 70% de estas metástasis están localizadas en los pulmones y de un 20 a un 30% son metástasis llamadas de salto, además que puede afectar otros órganos del cuerpo. Al hacer una búsqueda en la base de datos PubMed, observamos cómo el número de artículos relacionados con este tema es numeroso, superando el orden de los 1000. Esta incidencia ocurre fundamentalmente del año 2015 al año 2024, donde se observa un incremento en el número de artículos. En esta base de datos sobre este tema existen 46.425 trabajos relacionados precisamente con el osteosarcoma, y el primero de ellos data del año 1828, lo cual evidencia que es una entidad que se conoce desde hace mucho tiempo y que tiene mucho interés científico por parte de la comunidad científica internacional. Al analizar estos gráficos podemos observar que la localización de los pacientes en osteosarcoma es precisamente en las zonas metafisarias alrededor de la rodilla, porción distal del fémur, proximal de la tibia, y le sigue en orden de frecuencia la porción proximal del húmero. El diagnóstico de pacientes que presentan osteosarcoma se basa en 4 pilares fundamentales: el clínico, el imagenológico, histológico y molecular. La principal manifestación clínica del paciente que sufre osteosarcoma es el dolor, el cual va a estar presente en un 80% de los casos, y esto se va a incrementar con la actividad física. Y un cuarto de los casos puede presentar en algunas ocasiones dolor de tipo nocturno. Recordemos que el dolor de tipo nocturno es aquel que levanta al paciente del sueño. También podemos detectar aumento de volumen, que se trata precisamente por la propia tumoración, que por lo general es de gran tamaño, tiene bordes irregulares, con aumento de la temperatura local y está adherida o fija a los planos profundos. Otros elementos que podemos encontrar en el cuadro clínico es la presencia de fractura patológica, la cual puede estar presente en un 10% de los casos. También podemos encontrar limitación del movimiento articular, ya que es un tumor localizado en las metáfisis y puede afectar la movilidad de la articulación vecina. Y en casos más avanzados, ya del osteosarcoma, podemos encontrar síntomas generales como la anemia, la astenia y la anorexia. En relación a los exámenes de laboratorio, que son de gran ayuda para el diagnóstico, encontramos el hemograma con diferencial, que puede mostrar anemia y leucocitosis en caso que exista infección asociada. La velocidad de sedimentación globular está elevada, al igual que la fosfatasa alcalina, los niveles de LDH, los biomarcadores para este tipo de tumoración van a ser positivos, y el estudio genético en caso de antecedente familiar de esta entidad. Desde el punto de vista imagenológico, indicamos la radiografía simple, la tomografía axial computarizada, la imagen de resonancia magnética, la gammagrafía ósea y la tomografía por emisión de positrones. Cada uno de estos elementos van a aportar características típicas de acuerdo al tipo de osteosarcoma que estamos tratando. Desde el punto de vista de la radiografía simple, las características van a estar muy en específico con el tipo de osteosarcoma. Por ejemplo, el osteosarcoma convencional presenta destrucción cortical y medular de tipo lítica y blástica. Tienen imagen de aspecto penetrante,
donde se detectan las imágenes de sol naciente y de triángulo de Kalman. En caso de osteosarcoma telangiectásico, este va a ser puramente lítico. El de bajo grado va a ser puramente esclerótico, el parostal va a ser una masa esclerótica de aspecto lobular y el periostal va a ser menos esclerótico con mayor afección cortical y reacción perióstica. Estas son las características que van a variar según el tipo de osteosarcoma en la radiografía simple. La imagen de resonancia magnética, por su parte, es importante porque permite definir la extensión del tumor dentro y fuera del hueso. Debe incluir todo el hueso afectado con las articulaciones proximal y distal para detectar precisamente las metástasis de salto, que son las segundas más frecuentes. Permite detectar la invasión a partes blandas, si pasa o no la fisis y la proximidad que tiene el osteosarcoma del paquete vasculonervioso. En caso del uso de la quimioterapia preoperatoria, la imagen de resonancia magnética permite evaluar su efectividad al analizar la forma de la necrosis tumoral y su encapsulación después de este método de tratamiento. Por su parte, la tomografía axial computarizada permite identificar con mayor exactitud la extensión ósea de la tumoración, además de las lesiones precisamente derivadas de las metástasis, muy en especial las que se localizan en el pulmón. La gamografía ósea es útil para detectar en especial metástasis óseas y la tomografía por emisión de positrones también es de gran importancia para detectar lesiones con metabolismo alto, como ocurre precisamente en las metástasis. Para confirmar la presencia del osteosarcoma desde el punto de vista histológico, es necesario realizar la biopsia, que esta puede ser por aspiración, incisional o excisional. Realmente este método es el más efectivo para confirmar la presencia del osteosarcoma y no solo su presencia, sino el tipo histológico al que nos estamos enfrentando con este paciente. Desde el punto de vista macroscópico, las características pueden variar según el tipo de osteosarcoma, pero de manera general es un tumor de consistencia variable, a veces blandos y friables o duro y fibroso, con focos de osificación irregular y cantidades variables de material condroide. El tumor invade el hueso cortical y esponjoso. Estas son las características generales del osteosarcoma. Ya desde el punto de vista microscópico, tenemos que decir que también varía de acuerdo al tipo histológico y no existen dos tipos de osteosarcomas iguales debido a la gran variedad que presentan. Se observa sustancia osteoide o el hueso neoformado a partir de estroma sarcomatoso. Las células tumorales varían de tamaño, forma y tipo nuclear con frecuentes figuras mitósicas atípicas. Y el patrón histológico, como habíamos dicho, es variable y muy pocas veces se encuentran dos muestras iguales. En el año 2020, la Organización Mundial de la Salud clasifica el osteosarcoma en varios tipos, como osteosarcoma central de bajo grado, el convencional, telangiectásico, de células pequeñas, parostal, periostal, osteosarcoma de superficie de alto grado y el osteosarcoma secundario. Ahora vamos a hablar de las características más generales de cada uno de los tipos de osteosarcoma que hemos escrito en la clasificación anterior. El osteosarcoma central de bajo grado histológico es una variedad que representa el 1 al 2% de todos los osteosarcomas y generalmente se presenta en la tercera y cuarta década de la vida. Se localiza en el fémur y tibia, precisamente en las zonas metafisarias cerca de las rodillas. La apariencia radiográfica no es agresiva, con imágenes líticas, blásticas o mixtas. Tiene baja actividad mitótica. Se confunde en muchas ocasiones con la presencia de displasia fibrosa, pero los estudios de imagen, como la imagen de resonancia magnética y la tomografía axial computarizada, muestran que en caso de los osteosarcomas existe violación de la cortical, que es típico de este tipo de lesión. La inmunohistoquímica ayuda a diferenciar este tumor de otras lesiones intramedulares benignas, y esto se hace mediante la amplificación del MDM2 y el CDK4. Por su parte, el osteosarcoma convencional es el más frecuente de todos y representa el 75 al 80% de los casos. Es central y de alto grado histológico. Se localiza por lo general en las extremidades y en las metáfisis cercanas a las rodillas, donde puede ocupar de manera general el 80%. Se subclasifica según su predominio en la matriz celular
en osteoblástico, condroblástico y fibroblástico. El osteosarcoma telangiectásico, por su parte, representa menos del 4% de todos los osteosarcomas. Afecta a niños y adolescentes y un 25% de los enfermos se presenta por una fractura de tipo patológico. Desde el punto de vista radiológico, observamos imágenes osteolíticas excéntricas que rompen la superficie metafisaria distal del fémur o proximal de la tibia, semejando mucho al quiste óseo neurosmático. El tumor está compuesto por múltiples sinusoides llenos de sangre que pueden ser observados claramente por imagen de resonancia magnética. Por otra parte, el osteosarcoma de células pequeñas es una variedad que representa solo el 1,5% y es muy similar al osteosarcoma clásico en edad de presentación y localización. En la radiografía se observan imágenes líticas con cierta cantidad de esclerosis. La imagen de resonancia magnética muestra una masa circunferencial muy similar al osteosarcoma o precisamente al sarcoma de Ewing. Desde el punto de vista del osteosarcoma parostal, se origina en la superficie de los huesos largos, especialmente en la zona metafisaria, y solo invade el canal medular en estadios muy avanzados. La incidencia típica de esta variedad es durante la tercera década de la vida y afecta ligeramente más al sexo femenino que al masculino. Es la variedad yuxtacortical más encontrada y representa de un 1 al 6% de todos los osteosarcomas. La radiografía simple muestra una masa lobulada y osificada en el aspecto posterior distal del fémur, que esto va a estar presente entre un 75 y 80% de los casos. Los tumores grandes pueden rodear todo el hueso y esta variedad es considerada de crecimiento lento. Es considerado de bajo grado histológico y la inmunohistoquímica muestra amplificación para CDK4 y MDM2. Por su parte, el osteosarcoma periostal representa del 1 al 2%. Es más agresivo que el parostal. La localización más frecuente es la diáfisis del fémur y la tibia. Se presentan en pacientes ligeramente mayores y heterogéneos. A la radiografía simple se observa una imagen radiolúcida que respeta el canal medular y está localizada en la región diafisaria proximal de la tibia o distal del fémur. El osteosarcoma de superficie de alto grado representa menos del 1%, lo cual es una entidad extremadamente infrecuente. Por lo general se localiza en el fémur y la tibia. Desde el punto de vista radiográfico se observa rotura de la cortical con invasión a las partes blandas. El principal diagnóstico diferencial de este tipo de osteosarcoma es con el osteosarcoma parostal. El osteosarcoma secundario crece precisamente en estructuras óseas afectadas por otras entidades, las cuales se consideran precursoras. Representa aproximadamente el 4% de todos los osteosarcomas y se observa con mayor frecuencia en pacientes por encima de los 50 años de edad y se localiza mayormente en las zonas cercanas a la rodilla y la cadera. Las lesiones precursoras que ocurren con mayor frecuencia se desarrollan a partir de ellas un osteosarcoma son enfermedad de Payet, radiaciones, infartos óseos, osteomielitis crónica, implantes metálicos en fracturas, en la presencia de osteocondroma solitario o múltiple, la enfermedad de Ollier, tumor de células gigantes, displasia fibrosa, condroblastoma, miositis osificante y osteogénesis imperfecta. Esta es la razón por la que son llamados osteosarcomas secundarios, porque se originan a partir de una lesión primaria como las que te hemos descrito en esta diapositiva. Para clasificar los osteosarcomas existen un gran número de clasificaciones. Una de ellas y la más empleada es la clasificación de Hennequin, que la divide en estadio 1, estadio 2 y estadio 3. El estadio 1 van a ser lesiones de bajo grado histológico, de localización intracompartimental que constituye el 1A y no hay presencia de metástasis. En el estadio 1B también va a ser de bajo grado histológico, de localización esta vez extracompartimental y tampoco existe metástasis. Estadio 2 son lesiones de alto grado histológico con localización intracompartimental y no hay metástasis en el estadio 2A, no así en el estadio 2B, que tiene las mismas características pero es de tipo extracompartimental. El estadio 3 está reservado para cualquier grado
histológico, es decir, tanto de bajo como de alto grado, pero sí en esta ocasión ocurre la presencia de metástasis. En esta imagen pues les mostramos cómo se muestran los diferentes estadios de la clasificación de Denikin. Aquí el estadio 1 en intracompartimental y extracompartimental, estadio 2 intracompartimental y extracompartimental, y el estadio 3 cuando ocurre la presencia precisamente de las metástasis. Existen una serie de entidades que pueden semejar tanto en la forma de presentación clínica como imagenológica los pacientes que presentan osteosarcoma. Una de las más importantes van a ser las diferencias con la miositis osificante, la diferencia entre osteosarcoma central y periférico, entre parostal y periostal, y osteosarcoma versus osteoblastoma agresivo. A continuación vamos a mostrarte algunas de las principales diferencias del osteosarcoma entre él mismo y entre él y otras entidades. En esta diapositiva demostramos la diferencia entre osteosarcoma y miositis osificante. En la miositis osificante existe antecedente de trauma, en el osteosarcoma no. La localización de la miositis por lo general es más diafisaria y metafisaria. El osteosarcoma es una lesión eminentemente metafisaria. El cuadro clínico de la miositis va a estar dado por dolor y tumefacción que van desapareciendo con el tiempo. No así en el caso del osteosarcoma, que el dolor y la tumefacción aumentan en el tiempo. Desde el punto de vista radiológico, debemos decir que el periósteo está intacto en el hueso, la osificación ocurre de la periferia al centro y en la tomografía axial computarizada se demuestra que la masa está separada del hueso, es decir, la miositis osificante. No así en el caso del osteosarcoma, que existe lesión del periósteo, la osificación es homogénea y la tumoración se encuentra, es decir, sale precisamente del hueso. Las diferencias que podemos encontrar con pacientes con osteosarcoma central y periférico son muy importantes tenerlas en cuenta. Por ejemplo, la edad. Generalmente el osteosarcoma central o convencional predomina en la segunda década de la vida, no así el periférico que ocurre en la tercera y cuarta década. El sexo es más frecuente en el sexo masculino en el caso del convencional o central, y el sexo femenino predomina en el periférico. La localización del osteosarcoma central es metafisario y del periférico es metafisario y diafisario también. La histología del osteosarcoma central por lo general es de alto grado y de bajo grado en caso del periférico. El crecimiento del osteosarcoma central es rápido, no así en el periférico, que tiende a ser más lento. El cuadro clínico en el caso del central predomina el dolor y en el caso del periférico predomina el aumento de volumen. El pronóstico en el caso del central tiende a ser desfavorable por la presencia de múltiples metástasis, y en el periférico tiende a ser un poco mejor el pronóstico porque aparecen las metástasis de forma más tardía. La respuesta al tratamiento quirúrgico en caso del osteosarcoma central va a ser limitado, no así en el periférico, que va a ser una respuesta muy buena al tratamiento de tipo quirúrgico. En relación a las diferencias entre los dos osteosarcomas periféricos más conocidos, el parostal y el periostal, tenemos que decir que el parostal es más frecuente, con una incidencia de 1 al 6%, y el periostal del 1 al 3%. La edad del parostal ocurre tercera y cuarta década de la vida, y en el caso del periostal predomina en la segunda. El sexo más afectado en ambos tumores va a ser el femenino, y la localización del caso del parostal es el fémur posterior fundamentalmente, y el periostal puede aparecer tanto en el fémur como la tibia. Desde el punto de vista radiológico, en el caso del parostal no existe elevación del periósteo, no hay formación de los triángulos de Cosma. No así en el caso del periostal, que sí se puede presentar la elevación del periósteo y la formación de los llamados triángulos de Cosma. La supervivencia a los 5 años en el parostal es mayor, en un 95%, y en el periostal un 75%. La presencia de metástasis es menos frecuente en el parostal y más frecuente en caso de pacientes con osteosarcoma periostal. Otro elemento muy importante en el diagnóstico diferencial es precisamente entre osteoblastoma agresivo y osteosarcoma. La edad media del osteoblastoma es de 30, sin embargo el osteosarcoma puede ser entre 15 y 20 años. El sitio, por lo general, es en las vértebras. El osteoblastoma, en caso del osteosarcoma, predomina en las extremidades. La formación de hueso nuevo perióstico es mínima en el caso del osteoblastoma, no así en el osteosarcoma. Es circunscrito el osteoblastoma, en el caso del osteosarcoma no,
La atipia es mayor en el osteosarcoma, así como la mitosis, y la permeabilidad del hueso y médula es marcada en el caso del osteosarcoma, al igual que la presencia de metástasis que ocurre en el osteosarcoma, no así en el osteoblastoma agresivo. En esta diapositiva, antes de adentrarnos al tratamiento, vamos a determinar los tipos de márgenes quirúrgicos. Y para esto tenemos que basarnos en los elementos, precisamente de la tumoración. Aquí tenemos la tumoración, tenemos la cápsula que rodea la tumoración y la zona reactiva a través de la tumoración. Por eso decimos que un margen intracapsular es cuando ocurre dentro de la cápsula, como lo dice su nombre. Un margen marginal por fuera de esta cápsula, un margen amplio por fuera de la zona reactiva y un margen radical, es decir, involucra fuera del compartimento afectado de la tumoración. Es importante conocer estos márgenes que son de tipo quirúrgico, tanto para la cirugía de salvamento como para realizar las amputaciones. Las modalidades de tratamiento que vamos a emplear en pacientes con osteosarcoma pueden ser de diversos tipos. Una de ellas la cirugía de salvamento, que consiste en la resección de la tumoración y va seguida de un segundo procedimiento, ya sea injertos óseos, prótesis tumorales, regeneración de tejidos. También como método de tratamiento está la amputación o desarticulación y otros métodos combinados como puede ser la quimioterapia, tanto preoperatoria como postoperatoria, la radioterapia y la resección de las metástasis. La cirugía de salvamento es realizada en la actualidad hasta en un 75% de los pacientes que presentan osteosarcoma. Y después que se realiza la resección de la tumoración, se pueden colocar injertos óseos que se utilizan a partir de bancos de hueso. Y la principal complicación que tiene esta modalidad es la integración del injerto óseo con el paciente. Se necesita en muchas ocasiones de material de osteosíntesis para fijar estos injertos y se puede combinar con el uso de prótesis tumorales. Por su parte, las prótesis tumorales son llamadas megaprótesis y son útiles para reemplazar largas zonas óseas afectadas por el tumor. Algunas tienen la característica de ser expandibles, lo cual la hace muy atractiva en el uso en las edades pediátricas. Otro método de tratamiento que está ganando mucha fuerza en la actualidad es la regeneración tisular, que es una variante de tratamiento muy moderno y va a estar basado a partir de las células propias del enfermo. Por su parte, la amputación era considerada la única solución en el pasado, pero en la actualidad está reservada para pacientes con tumoraciones imposibles de resecar en su totalidad, con afectación miotendinosa y vasculonerviosa a los tejidos vecinos. Solo en estos casos está indicada la amputación. Actualmente existe un tipo de amputación parcial llamada rotaneoplastia, que es una variedad de amputación para pacientes con osteosarcoma localizados en el fémur distal y tibia proximal, en el cual la extremidad rota 180 grados y el tobillo pasa a ser o a ocupar la posición donde se encontraba la rodilla del paciente. Los resultados de esta técnica son muy alentadores. Existe un grupo de factores de mal pronóstico que debemos tener en cuenta en aquellos enfermos con osteosarcoma. Uno de ellos es la presencia de metástasis en el momento del diagnóstico. Recordemos que hasta un 20% de los casos puede presentar metástasis demostrable en el momento del diagnóstico. Localización en el esqueleto axial o cercano a este. Tumores de gran tamaño. Hablamos de tumores mayores de 8 o 10 centímetros o mayores a un tercio de la longitud del hueso afectado. Aquellos pacientes que presentan en su diagnóstico niveles elevados de fosfatasa alcalina y de deshidrogenasa láctica. Edad por debajo de los 11 años y por encima de los 40. Otros factores pronósticos que podemos considerar en pacientes con osteosarcoma es la pobre respuesta a la quimioterapia preoperatoria, para lo cual podemos utilizar la clasificación de Hughes que te la mostraremos en la próxima diapositiva. El sexo masculino tiene peor pronóstico. El tipo histológico, los osteosarcomas telangiectásicos y fibroblásticos son los de peor pronóstico desde el punto de vista histológico. Cuando existe afectación de ganglios linfáticos, cuando el peso del tumor es mayor a 10 libras, cuando existe recurrencia local y cuando se presenta con fractura patológica. Estos son factores que hablan de un mal pronóstico en un paciente que presenta osteosarcoma. Aquí, como habíamos hablado, la clasificación de Hughes mide el grado de necrosis después de la quimioterapia preoperatoria. Se extrae la pieza y se lleva al laboratorio de anatomía y se determina el porcentaje de necrosis. Y existen diferentes grados.
Sin embargo, el grado más importante donde se evidencia que la quimioterapia preoperatoria fue efectiva es cuando existe un 100% de la necrosis del tumor. A medida que el grado es menor, el pronóstico es más reservado para el enfermo, lo cual evidencia que la quimioterapia preoperatoria no fue tan efectiva en caso de los grados 1, 2 y 3. Existe un grupo de complicaciones relacionadas con pacientes con osteosarcoma. Entre ellos tenemos las metástasis, que debemos recordar que son las más frecuentes, la de pulmón, seguida por la de metástasis de salto en el propio hueso. La fractura patológica, que se presenta en el 10% de los casos, pero no existe correlación con la presencia de metástasis. Esta es una complicación. La enfermedad maligna secundaria puede ocurrir, como es el caso de la leucemia, efectos adversos debido a la quimioterapia y radioterapia, infección de la prótesis tumoral, fallo de implantes quirúrgicos y la pseudoartrosis. En esta diapositiva te mostramos algunas de las referencias que nos fueron de mucha ayuda para presentarte este tema de osteosarcoma. También en esta diapositiva un grupo de referencias que fueron muy importantes para la presentación de este tema. Espero que este tema sobre osteosarcoma te haya resultado de utilidad. Si te interesan estos temas de ortopedia, por favor suscríbete a nuestro canal, danos like, comenta nuestro contenido, compártelo con familiares, amigos y colegas. Te damos las gracias por seguirnos en Ortopedia 101 y nos vemos en nuevas presentaciones. Muchas gracias por tu atención.